Bienvenidos al informativo de Magnífica.tv, dedicado a ofrecer noticias de la Iglesia. Es miércoles 4 de marzo de 2026 y estos son nuestros titulares. La Fraternidad Sacerdotal San Pío X ha rechazado la oferta de diálogo del Vaticano y ha anunciado que seguirá adelante con las ordenaciones episcopales. Los obispos alemanes han aprobado los estatutos del Camino Sinodal y han enviado a Roma el documento para que se pronuncie sobre la validez del mismo. El Vaticano ha anunciado los próximos viajes internacionales del Papa: España, varios países de África y el Principado de Mónaco. También irá a Lampedusa. Con motivos del 8º centenario de su muerte, se han expuesto por primera vez al público los restos de San Francisco de Asís, conservados en su basílica. La polémica profesora abortista de la Universidad Católica de Notre Dame, en Indiana, ha renunciado a la cátedra tras las protestas de los obispos y estudiantes. Los seguidores de Monseñor Lefebvre han anunciado que seguirán adelante con su plan de ordenar obispos sin permiso de la Santa Sede, aunque les excomulguen. El superior general de la Fraternidad San Pío X, el padre Pagliarini, ha respondido al cardenal Fernández y ha descartado aplazar la fecha, al tiempo que denuncia que Roma bloqueó un diálogo doctrinal similar en 2019. La decisión, adoptada de forma unánime por los 5 miembros del Consejo General de los Lefebristas. En la carta, Pagliarini afirma que no puede aceptar por honestidad intelectual y fidelidad sacerdotal ante Dios y ante las almas la perspectiva y los objetivos en nombre de los cuales el dicasterio propone reanudar el diálogo en la situación actual, ni tampoco el aplazamiento de la fecha del 1 de julio. Frente a la acusación de cisma, la fraternidad ha publicado asimismo un documento doctrinal en el que se defiende que una consagración episcopal no autorizada por la Santa Sede no constituye una ruptura de la comunión de la Iglesia cuando no va acompañada ni de una intención cismática ni de la colación de la jurisdicción. El argumento se apoya en la posición de varios teólogos y prelados que ya durante el Concilio Vaticano II cuestionaron el postulado de la Constitución Lumen Gentium, según el cual la consagración episcopal confiere simultáneamente el poder de orden y el de jurisdicción. Por ello, concluye el documento, los futuros obispos auxiliares no se arrogarán ninguna jurisdicción contra la voluntad del Papa y no serán en modo alguno cismáticos. En su carta, Pagliarini argumenta por qué considera impracticable el marco de diálogo propuesto por el cardenal Fernández. Afirma que ambas partes saben de antemano que no pueden llegar a un acuerdo doctrinal, especialmente en lo que atañe a las orientaciones fundamentales adoptadas desde el Concilio Vaticano II. Además, Pagliarini sostiene que la interpretación del Concilio Vaticano II ya está fijada en el conjunto del magisterio posconciliar y que no es un corpus de textos libremente interpretables. Cita, entre otros documentos, que no pueden aceptar a Amoris Laetitia y a Fiducia Supplicans. El desafío alemán se ha consumado. Los obispos han aprobado los estatutos de la Conferencia Sinodal y lo han mandado a Roma para que los acepte. La Conferencia Episcopal Alemana ha aprobado los estatutos del órgano que pretende institucionalizar el camino sinodal y los ha enviado al Vaticano para su recognitio. Roma tiene ahora 8 meses para decidir. La decisión de la Asamblea Plenaria, comunicada por su oficina de prensa, no incluyó información sobre posibles votos en contra, ni aclaró si el texto sometido a votación incorporaba modificaciones respecto a la versión previamente conocida.
Los estatutos ya habían recibido el respaldo del Comité Central de los Católicos Alemanes en su asamblea plenaria de noviembre de 2025. La aprobación episcopal completa este proceso en la parte eclesial, si bien la unanimidad ha estado lejos de alcanzarse, pues al menos 4 obispos se habían ausentado de la asamblea de noviembre. La cuestión que genera mayor resistencia canónica es la deliberación y toma de decisiones conjunta entre obispos diocesanos y no obispos, una fórmula que encontró objeciones en el Vaticano, al menos durante los últimos años. El texto estatutario establece expresamente que la conferencia sinodal delibera y adopta acuerdos en el sentido de procesos de decisión sinodal sobre cuestiones importantes de la vida eclesial de trascendencia supradiocesana. El calendario es ajustado. El plan previsto contempla que la conferencia sinodal celebre su primera sesión en noviembre de 2026 y una segunda en abril de 2027, lo que deja a la Santa Sede más de 8 meses para pronunciarse sobre los estatutos. En esa misma asamblea, los obispos eligieron un nuevo presidente, el obispo de Hildesheim, Monseñor Wilmer. Este obispo se ha manifestado reiteradamente a favor de la modificación de las normas morales de la Iglesia para reconocer el ejercicio de la homosexualidad como algo bueno, a favor de la bendición de parejas homosexuales y a favor del sacerdocio de la mujer. El Papa visitará la patria de San Agustín, hoy Argelia, Camerún, Angola y Guinea Ecuatorial. También irá a España, Madrid, Barcelona y Canarias, y a Mónaco. Un viaje de 10 días a África y 2 viajes a Europa, uno de un solo día al Principado de Mónaco y otro de 6 días a España, que incluye Madrid, Barcelona y las Islas Canarias. Además, ha rechazado el ofrecimiento de ir a Estados Unidos el 4 de julio para viajar ese día a la isla italiana de Lampedusa, famosa por acoger a muchos emigrantes que llegan en barco. El más largo de los viajes será del 13 al 23 de abril. Le llevará tras las huellas de San Agustín en Argelia, Argel y Annaba, para ir después a Camerún, Yaoundé, Bamenda y Duala, Angola, Luanda, Muxima y Saurimo, y por último a Guinea Ecuatorial. Los viajes al extranjero de la primera mitad de 2026 se inaugurarán con una visita relámpago de un día al Principado de Mónaco, prevista para el 28 de marzo, en vísperas de la Semana Santa. León ha querido responder positivamente a las repetidas invitaciones que las autoridades monegascas hicieron primero al Papa Francisco y luego a él. Por último, del 6 al 12 de junio, León visitará España, Madrid y luego Barcelona, para inaugurar la nueva y más alta torre de la Sagrada Familia. La visita coincide con el centenario de la muerte de Antonio Gaudí, el genial arquitecto que soñó la basílica y comenzó a construirla. Desde Barcelona irá a las Islas Canarias, que también son lugar de llegada de miles de inmigrantes ilegales. Los restos de San Francisco se han expuesto al público en Asís, en el marco del Año Santo, concedido por el Papa para celebrar el 8º centenario de su muerte. Asís vive días de especial intensidad espiritual con un acontecimiento que por su carácter extraordinario no había tenido precedentes en la ciudad: la primera exposición pública de los restos mortales de San Francisco de Asís, al cumplirse 800 años de su muerte. Los organizadores subrayaron el carácter singular de lo que está ocurriendo en torno al santo de Asís. Tal vez nunca antes había sucedido, afirmaron, al aludir al despliegue y a la expectativa generada por la ostensión. En el marco de las celebraciones por el 8º centenario, se prevé que Asís acoja alrededor de 400.000 peregrinos que podrán rezar ante los restos del santo en la Basílica de San Francisco hasta el 22 de marzo de 2026.
Hasta ahora, los fieles podían detenerse en oración ante la tumba del fundador de los franciscanos, venerada desde hace siglos. Sin embargo, en esta ocasión la veneración se hará de un modo inédito. Será posible contemplar los restos óseos de San Francisco de Asís, algo que sucede por primera vez. La respuesta de los peregrinos ya se percibe en las cifras de inscripción. Alrededor de 370.000 personas se han registrado hasta el momento para venerar los restos de San Francisco. Aunque la mayoría procede de Italia, un 80%, también se han inscrito peregrinos de Estados Unidos, Croacia, Eslovaquia, Brasil, Francia, Indonesia, Japón, Reino Unido, Kenia, Jamaica y Singapur, lo que pone de manifiesto la dimensión internacional de la devoción al santo. La renuncia de la profesora abortista, contratada por la Universidad Católica de Notre Dame, es una gran victoria del obispo Kevin Roades y de los estudiantes católicos. Un rosario en la gruta de Notre Dame, dimisiones de profesores y la presión de más de una docena de obispos han bastado para que la Universidad Americana dé marcha atrás en el polémico nombramiento de una académica defensora del aborto, Susan Osterman. Ha sido una gran victoria de los alumnos católicos y del obispo de la diócesis donde está Notre Dame, Monseñor Kevin Roades, que es también secretario general de la Conferencia Episcopal Norteamericana. Desde que se supo la noticia, se opusieron firme y públicamente a ese nombramiento. Susan Osterman ha renunciado a asumir la dirección del Instituto de Estudios Asiáticos después de que su nombramiento desatara una oleada de críticas que alcanzó a obispos, donantes, profesores y estudiantes de la institución. La profesora que se incorporó a Notre Dame en 2017 permanecerá como miembro del claustro de la escuela, aunque no asumirá el cargo directivo que debía ocupar en julio. El nombramiento, anunciado en enero, desencadenó una protesta inmediata en cuanto se conoció el historial público de Osterman como defensora de la legalización del aborto. La profesora ha firmado numerosos artículos de opinión en los que defiende el acceso al aborto como esencial para la libertad y el bienestar de las mujeres, y critica los centros de ayuda al embarazo como engañosos y las leyes que protegen la vida como opresivas. En uno de esos textos, escrito junto a la exprofesora de Notre Dame Tamara Kay, las autoras afirmaron que casi el 90% de los abortos se producen durante las primeras 10 semanas de gestación, cuando no hay bebés ni fetos, y describieron el aborto como una práctica segura sin consecuencias físicas ni psíquicas a largo plazo. En otro artículo, sostuvieron que penalizar el aborto causa un daño irreparable. Osterman también ha argumentado que las leyes contrarias al aborto tienen sus raíces en la supremacía blanca y el racismo, y ha sostenido que la interrupción del embarazo es compatible con el desarrollo humano integral. Además, ejerce como consultora del Population Council, organismo internacional que promueve el aborto. Nuestro editorial está dedicado al doble ataque que sufre la Iglesia desde los dos extremos, el tradicionalista y el liberal. Hace una semana, el día 19, justo un día como hoy, se hizo público por parte del Consejo General de la Fraternidad Sacerdotal San Pío X, los seguidores de Monseñor Lefebvre, se hizo pública la decisión de que rechazaban la oferta que había hecho el Vaticano y por lo tanto no iban a parar la ordenación de obispos que anunciaron que iban a hacer sin permiso del Papa. El Vaticano les había hecho una oferta, desde mi punto de vista, buena. Les había dicho, suspendan las ordenaciones. No les había dicho suspendan las ordenaciones para siempre. Simplemente esa fecha del 1 de julio que ustedes han anunciado,
suspéndanla y vamos a hablar. Vamos a ver si nos ponemos de acuerdo en unos mínimos en los que ustedes estén dispuestos a aceptar el Concilio Vaticano II. Si eso sucediera, entonces ustedes tendrían un estatuto jurídico, un estatuto canónico dentro de la Iglesia. Suspendan las ordenaciones porque no se puede hablar bajo chantaje. Yo, sinceramente, tenía la esperanza de que ante esta oferta, repito que mi opinión era una oferta buena, la fraternidad San Pío X decidiera parar las ordenaciones, al menos temporalmente, y empezar un debate teológico. Y luego eso no iba a ninguna parte, pues tiempo tenían de volver a convocar las ordenaciones episcopales sin permiso del Papa. La respuesta de los lefebrianos ha sido tajante. No vamos a suspender las ordenaciones episcopales, vamos a hacerlas en la fecha en que hemos anunciado. ¿Qué argumentos dan? En primer lugar dicen, es que no hay nada que discutir, no tenemos nada de lo que dialogar, porque el diálogo sería sobre la aplicación del Concilio Vaticano II. Y nosotros no estamos criticando solo la aplicación del concilio, la famosa hermenéutica de ruptura según el llamado espíritu del concilio. Nosotros lo que estamos es cuestionando el texto mismo del concilio, la letra, no la interpretación. Rechazamos el concilio, por lo menos algunas cosas. Por lo tanto, no tenemos nada que dialogar. Es muy curioso y yo creo que bastante significativo, que esto ya se planteó en los años 17 al 19, 2017 a 2019, cuando era el cardenal Miller prefecto de doctrina de la fe. Y el padre Pagliarani, que es el superior general de la fraternidad, dice que entonces fue él el que quiso dialogar y que fue el cardenal Miller el que no quiso el diálogo. Luego hablaré de la respuesta del cardenal Miller. Pero bueno, si en el año 18-19 los seguidores de Monseñor Lefebvre querían dialogar con el Vaticano sobre el Concilio Vaticano II, el concilio no ha cambiado nada. ¿Por qué ahora no quieren dialogar? Entonces, según ellos, quien no quiso dialogar fue el Vaticano. Ahora que el Vaticano quiere, ellos no quieren. Pues si tú querías dialogar en el año 18, porque te parecía que había materia de diálogo, pues debes de querer dialogar ahora. Y si la culpa en el 18 de no dialogar fue del Vaticano y ahora el Vaticano te dice que sí, pues acéptalo y bueno, de acuerdo. Ustedes no me aceptaron la mano tendida que yo ofrecía, pero ahora ustedes son los que extienden la mano y no voy a reaccionar con una rabieta de niño. Ahora que tú quieres, pues ahora digo yo que no. Segundo punto, para no parar las ordenaciones episcopales. Dicen que antes del concilio, el llamado munus o misión de gobierno no era concedida a los obispos en función de la propia ordenación episcopal, sino por mandato del Papa. Y que fue el concilio el que estableció que los tres munus, los tres servicios, santificar, es decir, sacramentos, celebración de los sacramentos, enseñar, por lo tanto, ellos y los que les colaboran, enseñar la recta doctrina. Y luego gobernar dependía de la propia ordenación episcopal, que esos servicios, que esos munus, que esas tareas, venían dadas al obispo en la propia ordenación. Curiosamente, los seguidores de Monseñor Lefebvre dicen que esto no es así y que ese servicio de gobierno no va ligado a la ordenación, que solamente es si el Papa diera al obispo jurisdicción, pero que es el Papa el que puede dar o no dar jurisdicción. Por lo tanto, ellos pueden ordenar obispos que al no tener jurisdicción, se refiere a jurisdicción territorial, al no tener jurisdicción no estarían yendo en contra del mandato del Papa y por tanto no serían cismáticos. Digo que curiosamente este es el mismo argumento que varios cardenales han apoyado
y que aconsejaron al Papa Francisco, que llevó a cabo decisiones como la de nombrar a laicos al frente de dicasterios en el Vaticano. Por ejemplo, una religiosa al frente del dicasterio para la vida consagrada. Como el ministerio, el servicio de gobierno no está ligado al sacramento del orden, puede ser un laico el que gobierne. Quien dice un dicasterio del Vaticano dice, por supuesto, no sé si una diócesis, porque ahí sí que tendría jurisdicción, pero quizá también una parroquia. Los dos extremos coinciden en lo mismo, pero es el Vaticano II, su texto explícito, el que dice que esto no es así, que el servicio de santificación, el servicio de enseñanza y también el servicio de gobierno va unido al sacramento. Cuando el obispo recibe el sacramento, es decir, cuando llega a la plenitud del sacramento del orden sacerdotal, en ese momento, tenga o no tenga jurisdicción territorial, por ejemplo, los obispos auxiliares, tienen ya la capacidad de gobernar, tienen el servicio de gobernar. Repito, los dos extremos coinciden, y coinciden en rechazar lo que explícitamente dice el Concilio Vaticano II. Es una papeleta francamente difícil, y difícil para el Papa, que es el que tiene que resolver ahora, porque claro, si ellos han dicho que no van a parar las ordenaciones, que están rechazando la mano tendida que les ha ofrecido el Vaticano. Ahora al Vaticano le tocará decidir, no creo que tarde mucho, qué hacer ante este rechazo al diálogo. ¿Qué ha dicho el implicado directamente, el cardenal Miller, al cual le acusan de ser él el que no quiso en el 2018 el diálogo? El cardenal Miller, que no se suele quedar callado nunca y que habla con mucha claridad, ha rechazado que la culpa de la ruptura del diálogo en 2018 fuera únicamente suya. Y no ha dudado en afirmar que si la fraternidad San Pío X quiere tener un efecto positivo en la historia de la Iglesia, no puede luchar desde fuera por la verdadera fe contra la Iglesia unida al Papa, sino solo dentro de la Iglesia y junto al Papa y a todos los obispos, teólogos y fieles ortodoxos. En la carta que ha hecho pública el cardenal Miller añade: de lo contrario, su protesta no tendrá ningún efecto y será utilizada con sarcasmo por los grupos heréticos para acusar a los católicos ortodoxos de tradicionalismo estéril y de fundamentalismo intolerante. Sigue en su artículo el cardenal Miller: esto se puede estudiar especialmente en el llamado camino sinodal, donde se trata de hecho de introducir, son palabras del cardenal, de introducir enseñanzas heréticas. Está acusando al camino sinodal alemán de querer introducir enseñanzas heréticas, en particular la adopción de antropologías ateas y una especie de constitución eclesiástica anglicana con una dirección eclesiástica autoproclamada formada por obispos débiles y funcionarios laicos ideológicamente obstinados y ávidos de poder. Las palabras del cardenal Miller son tremendas. Llama a los obispos alemanes débiles y a estos laicos que manejan todo, dice que son unos funcionarios ideológicamente obstinados y ávidos de poder. En definitiva, si la fraternidad San Pío X justifica su decisión de ordenar obispos sin permiso del Papa, por los muchos abusos de todo tipo que se hayan cometido después del Concilio Vaticano II, cometidos en nombre del espíritu del concilio, estaría haciendo lo mismo que tantos herejes han hecho: partir de la corrupción existente en la Iglesia, que ni se negaba porque era verdadera en tiempos de Lutero, ni se niega ahora,
el propio Papa Francisco dijo que los abusos litúrgicos cometidos no por los tradicionalistas, sino por los que estaban celebrando la misa según el misal de San Pío VI, que eran enormes y dijo que eran insoportables, pero no se hizo absolutamente nada para corregirlos. Ahora bien, si tú partes de errores que son verdaderos para cometer otro error, no tiene justificación ninguna. Los errores, los pecados, la corrupción, hay que corregirlos. Lo triste es que no se hayan corregido y llevamos tantos años tolerándolos. Hay que corregirlos. Esto fue lo que dijo el Concilio de Trento. Esto fue la Contrarreforma católica. Hay que corregir lo que está mal. Lutero tiene razón al señalar pecados dentro de la Iglesia. Pero también tenía razón Pedro Baldo, el fundador de los valdenses en la época de San Francisco de Asís. Solamente que, señalando esa corrupción, terminaron con desviaciones doctrinales, que es exactamente lo que puede pasar ahora con, no sé si llamar sínodo alemán o ya es otra cosa porque son las conclusiones del sínodo. También esta semana, más recientemente, se ha celebrado la asamblea plenaria de la Conferencia Episcopal Alemana. Dos decisiones importantes. La primera, elegir un nuevo presidente. Monseñor Wilmer es el obispo de Hildesheim. Y es un obispo, es un teólogo absolutamente liberal. Es un teólogo que ha hecho reiteradamente declaraciones diciendo que hay que ir al sacerdocio femenino, que hay que modificar la moral de la Iglesia en la cuestión especialmente de la homosexualidad, pero no solo, sino también, por ejemplo, la recepción de los sacramentos por personas convivientes que no están casadas por la Iglesia. Los obispos alemanes no han tenido ningún problema en elegir a uno de sus obispos más radicales para presidir su episcopado. Es decir, si los de San Pío X están retando al Papa diciendo nosotros vamos a seguir adelante con nuestro programa, los obispos alemanes exactamente igual. Y además de elegir a un radical, pues han aprobado los estatutos de la llamada Conferencia Sinodal Alemana, donde 2/3 de los integrantes son laicos, con el mismo derecho a voto que cualquiera de los obispos, y en esos estatutos de la Conferencia Sinodal Alemana se establece que son ellos los que van a decidir qué es lo que tiene que actuarse en el plano pastoral, y que si algún obispo no quiere aplicarlo, lo van a denunciar públicamente. Es decir, van a publicar que este obispo no está aplicando esto. Por ejemplo, no está aplicando la bendición de parejas homosexuales. Este obispo no está aplicando en su diócesis la existencia de diaconisas. Este obispo no está aplicando en su diócesis que solo los casados por la Iglesia, en gracia de Dios, puedan comulgar. Han aprobado crear un estado de observación y denuncia contra aquellos obispos que quieran ser fieles a la Iglesia de siempre, es decir, a la Iglesia católica. Es una situación dificilísima. Ahora está en manos del Papa, no cabe duda. Es el Papa el que tiene que decidir sobre los de San Pío X y sobre los catoprotestantes alemanes. El Papa ha hecho una cosa muy buena en estos últimos meses. Ha escuchado a todos, ha recibido a laicos católicos y a los pocos obispos católicos que quieren seguir siendo fieles a la Iglesia. Les ha escuchado, ha oído sus súplicas, a veces realmente conmocionadas, que le han pedido no nos abandone, queremos seguir siendo católicos, no nos abandone, no apruebe usted lo que van a presentarle. Se lo han presentado. Es verdad, y creo que es significativo, que en este momento no se sabe con qué mayoría los obispos han aprobado los estatutos de esta conferencia sinodal inspectora que va a controlar a cada obispo y a cada párroco. Eso significa que no ha habido unanimidad. Es evidente que los
4 obispos que han rechazado sistemáticamente el camino sinodal no habrán votado a esto, pero solo ellos 4, ¿qué va a hacer el Papa? Dar la razón a los que sí han votado esto y dejar abandonados a los obispos, entre los cuales hay un cardenal, que están en contra de este camino sinodal. No es una situación fácil. El Papa se encuentra acosado entre 2 extremos. Por un lado, los que dicen no queremos dialogar. El Vaticano II lo rechazamos de plano. No queremos dialogar. Hemos terminado con el diálogo. Y por otro, los que dicen nosotros hemos aprobado esto y ahora a ver qué hacen ustedes porque no nos vamos a mover de lo que hemos aprobado. Siempre pido oraciones por el Papa, pero creo que todos somos conscientes, o deberíamos serlo, de la gravedad del momento que estamos viviendo. Hay 2 cismas en la puerta, y 2 cismas además enfrentados, completamente distintos, radicalmente distintos. Y por lo que se ve, ninguno está dispuesto a dialogar. La situación del Papa es compleja, hay que rezar mucho por él, que se deje llevar por el Espíritu Santo. Puede hacer varias cosas. Primero, rechazar lo que unos y otros, ambos extremos, están pidiendo. Segundo, aceptar lo que ambos extremos están pidiendo. Y tercero, aceptar lo que pide un extremo y rechazar al otro, sea cual sea el extremo. Pidamos al Señor que le ilumine para que la unidad que Él con tanto empeño busca no se haga a costa de la verdad. Hasta dentro de unos días, si Dios quiere. Seguiremos informándoles de lo que sucede en la Iglesia. Puede seguirnos en nuestro canal de Magnífica.tv y Franciscanos de María. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.